Los inventos brillantes suelen surgir de mentes inconformistas que desafían límites y el statu quo. En la historia de la aviación militar encontrarás muchos de esos saltos audaces de innovación. Algunos despegaron, mientras que otros apenas salieron del papel. Y están los memorables que volaron, pero no lograron las alturas esperadas por sus creadores. Comenzando con el avión inflable de Goodyear, la historia se remonta a mediados de la década de 1950. Goodyear, reconocido fabricante de llantas, decidió expandirse más allá de los dirigibles y productos comerciales, incursionando en aeronaves militares pequeñas. El avión parecía más un juguete inflable que una máquina de guerra de metal. Oficialmente llamado Goodyear JA466 Inflatoplane, el concepto era simple. Imagina a un piloto derribado tras las líneas enemigas esperando rescate. En vez de una operación, el ejército podría lanzar solo una pequeña caja. Al aterrizar, el piloto la desplegaría e inflaría, convirtiéndola en un avión funcional de tela engomada. El piloto subiría, encendería el motor y volaría de regreso a territorio aliado. Parecía sacado de ciencia ficción. Ligero, portátil y diseñado para ensamblarse en sitio, los ingenieros de Goodyear trabajaron arduamente para hacerlo realidad. En un hangar lleno de bombas de aire y telas experimentales, probaron diferentes tejidos y recubrimientos químicos. Necesitaban un material lo suficientemente ligero para ser transportado en paracaídas, pero lo bastante resistente para soportar el estrés del vuelo. Tras varios prototipos, eligieron una tela de nylon recubierta de caucho que se inflaba y adoptaba una forma rígida. Era mágico ver cómo el avión surgía de un paquete de tela a una aeronave completa. Los primeros vuelos de prueba sorprendieron a todos. Aunque tenía una apariencia poco convencional, el avión inflable resultó controlable y estable en clima tranquilo. Los asientos eran parte del fuselaje inflado y la aeronave solo requería un pequeño motor de 2 tiempos para despegar. Sin embargo, el éxito en la fase de pruebas no siempre se traduce en una aceptación generalizada. El talón de Aquiles del avión era inmediatamente obvio. Una sola bala o un pedazo de metralla podría causar una falla catastrófica. Los altos mandos militares estaban preocupados por cómo el avión inflable soportaría los rigores del combate real. El rescate, armas pequeñas, escombros de fuego y objetos afilados eran amenazas mortales para un avión que dependía del aire presurizado para mantener su forma. El cambio de prioridades en el ejército y marines, junto con el auge de nuevas tecnologías y helicópteros, les dio mayor protagonismo en misiones de rescate y reconocimiento. Pronto siguieron consideraciones presupuestarias. Un diseño especializado que requería manejo y entrenamiento especiales no era rentable si no podía usarse de forma confiable en combate. Algunos prototipos volaron, pero los altos mandos consideraron que era un riesgo grande y abandonaron el programa a finales de los años 50. El próximo avión es el McDonnell XF-85 Goblin. A finales de los años 40, los bombarderos de largo alcance eran vulnerables por la falta de escolta de cazas en misiones de miles de millas. El reabastecimiento aéreo aún no estaba avanzado, por lo que los cazas no podían cumplir misiones de escolta. El Goblin se diseñó para solucionar esto. Esperaría dentro del bombardero hasta recibir la orden de acción. Cuando fuera necesario, un gancho similar a un trapecio bajaría al pequeño caza hacia la corriente de aire. El piloto activaría el motor en vuelo y enfrentaría amenazas cercanas. Los retos técnicos fueron claros desde el inicio. Los ingenieros debían encontrar cómo guardar un pequeño caza en el bombardero sin añadir mucho peso ni espacio. También necesitaban un mecanismo de enganche lo suficientemente robusto como para soportar la turbulencia y los sacudones que vienen con las maniobras en pleno vuelo. Aún así, siguieron adelante. El resultado fue un avión rechoncho sin tren de aterrizaje convencional, dependiendo totalmente de su nave nodriza. Las pruebas iniciaron con el XF-85 unido a un B-29 modificado. Todos los lanzamientos y recuperaciones del caza tuvieron problemas inesperados. La turbulencia bajo el bombardero fue peor de lo previsto. Volver a enganchar el avión al trapecio era como enhebrar una aguja en un huracán. Los pilotos calificaron el procedimiento como muy riesgoso, demandando máxima concentración y tiempo exacto para no chocar con la panza del bombardero. Después de algunos intentos aterradores, algunos de los cuales terminaron con daños al Goblin, los planificadores militares empezaron a dudar de la viabilidad de este enfoque. Mientras tanto, estaban surgiendo nuevos avances en el reabastecimiento aéreo y en los cazas a reacción de mayor alcance.
La idea de un caza parásito no podía competir con el aumento de cazas de escolta convencionales reabastecidos en vuelo. En 1949 se canceló el proyecto Goblin. Después siguió el Avro Canadá UNTZ-9 Avrocar. Así que, a finales de la década de 1950, en un mundo cautivado por la carrera espacial, los avistamientos de ovnis y los saltos imaginativos de la tecnología de posguerra, Avro Canadá dio un paso audaz. Idearon una aeronave en forma de disco, el Avrocar, parecida a los platillos voladores de la ciencia ficción. Oficialmente llamado Mi Z-9 Avrocar, buscaba despegar y aterrizar verticalmente y volar horizontalmente a gran velocidad. El Avrocar era un misterio para el público. Algunos pensaban que era un vehículo de prueba inspirado en extraterrestres, otros creían que era un experimento militar ultrasecreto que podría revolucionar la aviación. Dentro del laboratorio de Avro Canadá, los ingenieros enfrentaban las duras realidades de la aerodinámica. El concepto era una turbina central que dirigía el empuje por conductos alrededor del disco, generando un colchón de aire bajo la nave. Para despegue y vuelo estacionario, las pruebas en banco fueron prometedoras. A pequeña escala, la teoría tenía sentido. Si podías controlar la distribución del flujo de aire, podrías lograr un vuelo estacionario estable y vuelo hacia adelante. Al construir el prototipo a escala real, surgieron desafíos. El auto Avro era muy inestable a pocos pies del suelo. Los pilotos decían que al pasar cierta altitud, controlar el cabeceo y alabeo era como equilibrarse sobre una pelota en la piscina. Al corregir una inclinación, aparecía otra y la nave se tambaleaba precariamente. Los ingenieros intentaron resolver esto con modificaciones en los puertos de empuje, motores más potentes y ajustes en la estructura del fuselaje. Cada cambio traía nuevos desafíos y resolverlos generaba más retos. Las prioridades militares cambiaron a helicópteros y aviones de despegue vertical, como el Hawker Siddeley Harrier, que mostraron capacidades VTOL más confiables. Los gobiernos de ambos lados de la frontera no estaban dispuestos a seguir invirtiendo fondos en un platillo volador que tenía dificultades para volar de manera segura sobre el suelo. Efecto. A principios de los años 60 el programa fue discretamente archivado. El siguiente es el Flapjack volador, el Vought XF-5U. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, los cazas de pistón dominaban el cielo, aunque los jets ya surgían. Pero un diseño radical de Vought tomó forma, el XF-5U apodado el Flapjack volador. Con su ala circular parecía más un panqueque o disco que un avión convencional. La idea de esta forma era sencilla. Un ala total con baja relación de aspecto podría generar mucha sustentación, permitiendo despegues y aterrizajes muy cortos y gran maniobrabilidad. Los aviadores navales vieron potencial en una aeronave capaz de operar desde portaaviones pequeños o improvisados, sin requerir pista larga. El Lover-173 panqueque volador fue la prueba de concepto. Brillante, amarillo, lento y de madera. Demostró que el diseño de ala total podía volar y que tenía manejo estable a bajas velocidades. Estos datos llevaron al desarrollo del XF-5U, una versión más potente para combate. Contaba con dos motores de 1.600 caballos de fuerza cada uno impulsando hélices que estaban cuidadosamente sincronizadas para evitar golpearse entre sí. Los resultados de las pruebas fueron prometedores en muchos aspectos. El Flapjack volador podía volar lento para pistas cortas y también alcanzar velocidades comparables a cazas contemporáneos. Desafortunadamente, la era de los jets llegó antes de lo que muchos esperaban cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El rápido desarrollo de la propulsión a chorro eclipsó los diseños impulsados por hélice y la Marina comenzó a invertir fuertemente en jets que prometían velocidades mucho mayores. Construir y mantener una aeronave compleja como el XF-5U dejó de ser atractivo con la llegada de nuevos cazas a reacción. Los altos mandos concluyeron que mejorar un avión de hélice radical no era el mejor uso de recursos. El proyecto fue cancelado antes de que el prototipo pudiera demostrar todas sus capacidades. Al final de la lista están el Convair XFOY-1 Pogo y el Lockheed XFOB-1 Salmon. Imagina que la pista desaparece por completo en vez de avanzar rodando para despegar. Colocas una aeronave verticalmente para que suba como cohete y luego la inclinas para que vuele como avión. Ese era el concepto de los cazas Tailseater de los 50 como el Convair XFY-1 Pogo y el Lockheed XFB-1 Salmon.
El impulso detrás de estos diseños radicales fue el deseo de la Marina de tener un caza de defensa puntual que no necesitara una pista de aterrizaje ni una cubierta grande de portaaviones. En teoría, puedes estacionar un tail-sitter en cualquier embarcación pequeña o base remota con mínima infraestructura. La aeronave puede ascender verticalmente, interceptar aviones hostiles y regresar con un aterrizaje vertical preciso. Simple en teoría, pero difícil en la práctica. En pruebas, los pilotos vieron que aterrizar verticalmente era más aterrador que despegar. Una cosa era mirar al cielo mientras ascendías, pero era muy diferente tener que girar el cuello sobre el hombro para ver el suelo debajo. Controlar un avión en esta orientación era incómodo, por decirlo menos. La instrumentación de la cabina no estaba hecha para un ángulo tan extremo y las señales visuales se distorsionaban por la perspectiva inusual. Cada aproximación para aterrizar se sentía como una acrobacia temeraria. Incluso los pilotos de prueba expertos, acostumbrados a la adrenalina de nuevas aeronaves, terminaban exhaustos, agotados por la carga mental. Verificar altitud, ajustar acelerador y controlar cabeceo mientras enfrentaban el cielo era desorientador. Una distracción podía causar desastre. A pesar de los esfuerzos de los ingenieros por simplificar controles y mejorar la visibilidad, los aviones de cola vertical seguían siendo difíciles de volar. Los helicópteros evolucionaban, brindando una solución más práctica para el despegue y aterrizaje vertical. La llegada de aviones a reacción de despegue corto o vertical, como los precursores del Harrier, mostró más potencial que los artefactos de cola vertical. La Marina notó que estos diseños, aunque interesantes, no serían efectivos en batalla ni en operaciones diarias. A finales de los años 50, el Convair XFV-1 y el Lockheed XFV-1 quedaron como pruebas que finalmente desaparecieron en la historia.